Buenas, Muy buenas ¿qué- tardes, Xavi, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos. Yo creo que ya son ahora mismo, son las 7 de la tarde, así que buenas tardes y bienvenidos a todos una tarde más a esta música confinada, un espacio en donde la música toma la palabra y hoy tenemos a un invitado súper especial. Bienvenido, Xavier Sabata. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hablar de la música confinada, yo creo que al principio es hablar de confinamiento. Entonces, cuéntanos, ¿dónde estás pasando tu confinamiento? Pues mira, como todos en casa, y mi casa desde hace unos años es Bruselas y estoy aquí en la Square Vergot en Bruselas, gozando de un tiempo muy poco belga, la verdad. Pero muy bien, muy bien, muy bien, O muy sea, un tiempo para tranquilo. estar en la calle, pero no puedes estar en la calle por las circunstancias. Evidentemente, sí, exactamente. Para estar en ¿Dónde, la calle, pero bueno, estando dónde en te pilló casa. a ti exactamente el confinamiento? ¿En qué punto te pilla y te dicen te tienes que quedar? Pues me pilló 5 minutos antes de que el taxi me pasara a buscar para ir a buscar un avión para un concierto, para ir precisamente a España. Barcelona tenía un concierto con Nuria Rial en el Palau de la Música el sábado y el miércoles. ah, yo ya lo estaba esperando, pero justo 5 minutos antes de que pasara el taxi, me llamaron y me dijeron, oye, no hace falta que cojas el taxi. Y mira, ya estaba en casa, entonces no tuve que desmontar lo que todo venía después, pero por suerte no estaba en tránsito en algún sitio, digamos. El confinamiento llegó antes a Barcelona que a Bruselas, entonces. No, el confinamiento llegó antes aquí. Aquí llegó antes el estado de alarma, digamos, y casi una semana antes. Y los números tampoco están muy bien aquí, que digamos, pero bueno, pero trabajando en ello y, digamos, asumiendo la responsabilidad individual y, bueno, y todos luchando contra este virus tan asqueroso. ¿Cómo se están desarrollando tus días de confinamiento? O sea, ¿qué rutina te has planteado? ¿Qué estás haciendo para que tus días sean más llevaderos? Y yo tengo que confesar que con el trabajo que nosotros tenemos, pasamos muchos ratos solos, ¿no? Y muchos ratos en casa, ¿no? Porque viajando y entonces mis días tampoco son tan distintos de los días cuando yo estoy preparando una ópera en una ciudad alemana o española o francesa. Ah, yo me he impuesto una rutina porque yo funciono bien con rutinas, o sea, yo no sé pasar todo el día en pijama y dejar que pasen las horas, ¿no? No sé hacerlo. Entonces yo necesito imponerme unas pequeñas rutinas para sentirme bien, pero no necesariamente tengo que confesar que no necesariamente estoy dedicando mucho tiempo a lo que es directamente el canto, ¿no? Sino que me ha dado un poco por un trabajo un poco más alrededor de ello, ¿no? O sea, hacer cosas que alimenten el canto, pero que no sea simplemente el estudio vocal o el estudio de repertorio, ¿no? Porque en estos momentos tampoco sabemos nosotros cuándo podremos volver a gozar de un concierto, tanto como músicos o como espectadores, ¿no? Entonces, y lo que tenía previsto ahora mismo, por suerte, es repertorio que repetía, entonces lo conocía y he decidido hacer un trabajo un poco más intelectual, ¿no? O sea, una mezcla entre disfrutar del poder estar en casa con mi pareja y poder hacer cosas que durante mucho tiempo no tengo tiempo de hacer, y como por ejemplo traducir un libro o leer. Me ha recordado al principio, cuando todo empezó, digamos, porque ya parece que esto fuera el año pasado, Sí, sí. con esa especie como de espíritu de aventura que uno toma cuando es adolescente, los veranos, ha terminado el instituto en tercero, en mi época, de tercero de BUP, y uno empezaba a leer esas novelas largas de Wilkie Collins o de Dostoyevsky, ¿no? Y me ha pillado un poco al principio, un poco como esa aventura, ¿no? Y he empezado un proyecto que es como leerme En busca del tiempo perdido de Proust y a pequeñas dosis A y pequeñas dosis, porque tienes tiempo para hacerlo. Sí, pero lo estoy disfrutando a ese nivel muchísimo y esto me lleva a ratos a una especie como de una cosa un poco bipolar, ¿no? O sea, una Sí. sensación como de mucho confort estando en casa, haciendo cosas
que me apetece mucho hacer y por otro lado, pues muy preocupado por la situación, ¿no? Y entonces es a ratos un Hmm. poco raro, ¿no? Toda la situación. Es una situación que sí que es verdad que como sociedad parece que nos ha hecho sentir vulnerables, ¿no? Y en un futuro Sí. pues tendremos que reconstruirnos como sociedad, pero también la industria musical de alguna forma se tendrá que reconstruir tras unos meses que van a ser muy malos. ¿Tú cómo crees que va a cambiar la industria musical después de esto? Se me hace difícil pensar, o sea, si proyectar un futuro, tengo que confesar que no es fácil, o sea, no lo veo, pero no de una forma negativa, sino lo digo de una forma muy realista. Yo creo y continúo pensando que la cultura es un bien de primera necesidad, ¿no? O sea, no solo es un elemento de entretenimiento digamos, para que uno pueda evadirse durante un rato, ¿no? Que esto existe dentro de lo que llamamos mundo de la cultura, pero yo creo que la cultura sirve para muchísimo más, no porque lo crea, sino porque lo he visto y porque yo lo consumo de esa forma, ¿no? Yo necesito cultura para entender el mundo que vivimos, necesito cultura para entender qué significa crear comunidad, necesito cultura para poder alimentarme, para poder entender lo que yo siento como individuo, ¿no? Y en ese sentido, la cultura no deja de ser una especie como de gluten que nos amalgama, ¿no? A muchos niveles. Y entonces creo que es completamente necesaria. O sea, no creo, no, sé que es necesaria. O sea, vivir en un país sin cultura es un desierto, ¿no? Espiritual y de amor y de todo, ¿no? Y entonces, a este nivel no lo veo. Ahora, evidentemente vamos a pasar, yo me imagino, una época de transición donde habrá unos ajustes prácticos del público, de cómo podemos acceder, cómo se tendrán que llenar los auditorios, porque yo estoy convencido que la gente cuando tenga oportunidad querrá salir, querrá ver a ese artista, querrá escuchar esa música con esa interpretación concreta de todos los ámbitos, ¿no? Porque en el fondo necesitamos conectarnos entre nosotros, necesitamos dejarnos ser permeables a lo que tenemos alrededor, ¿no? Y entonces, no, ahora mismo veo que la gente, por suerte, es muy disciplinada y sabe entender esto porque ese miedo, ¿no? a la situación hace que esto sea como muy evidente, pero en cuando nos sentimos un poco más seguros, estoy seguro que vamos a correr todos al cine, al teatro, porque lo necesitamos como especie, ¿no? Desde ya de una forma ancestral, ¿no? Hay ciertos rituales que hemos inventado alrededor de la cultura, como vamos a los conciertos, esas cosas que de momento a lo mejor nos tendremos que ajustar hasta que podamos volver a consumirlo de la forma que solíamos, ¿no? Pero sí que es verdad, si te fijas, los teatros ahora han quedado en silencio, pero la cultura y en especial la música se ha traspasado a los balcones y parece que la música es como esa banderada de la esperanza en toda esta tragedia. ¿Por qué crees que la música acaba teniendo ese poder mágico de unirnos a todos y de repente hacer que comunidades enteras estén en sus balcones cantando y disfrutando de ella? Porque es que la música tiene un elemento, el sonido, el canto, tiene un elemento que no hay filtro que lo pueda, digamos, parar, ¿no? O sea, no hay allí mascarilla que lo pare. Y entonces la música es algo que penetra en las células y le hace vibrar, quiera o no quiera, ¿no? Y cuando uno, delante del miedo, delante de la vulnerabilidad, uno se abandona eso y forma parte de esas como especie de vibración colectiva, ¿no? Si nos ponemos ya a un nivel muy profundo. Y creo que la música tiene este poder, ¿no? De unir, de amalgamar, Nos crea como comunidad, ¿no? Es decir, en un periodo en el que Totalmente, tenemos que estar unidos, aún nos une más y nos hace sentirnos unidos en torno a esa música frente a una circunstancia que es terrible. exactamente. Es exactamente así. Y es una cosa que no necesitas para compartirlo, tampoco necesitas estar a 1 metro de distancia, sino que el eco pasa de un balcón al otro y de una calle a la siguiente, ¿no? Y es muy bonito. Sí que es verdad que frente al conflicto que se está dando, que se están cerrando muchos teatros, bueno, todos los teatros están cerrados prácticamente, se está hablando hay una palabra que está muy de moda últimamente que es la palabra reprogramar. ¿Crees que la reprogramación como tal es una solución factible para estar 4 meses de silencio absoluto? ¿Te refieres a posponer, por ejemplo? Posponer todos los conciertos.
Es que yo creo que reprogramar es programar constantemente. O sea, yo no le veo ningún problema a la flexibilidad y a, digamos, estar de acuerdo cómo van las cosas, porque ahora mismo no puedes asegurar cómo van a ser las cosas en 2 semanas, ni en un mes, ni en un mes y medio. Y entonces yo creo que esto todos tenemos que estar flexibles, lo suficientemente flexibles como para ver cómo van las cosas y entonces, evidentemente, que ciertos compromisos, si se quieren mantener, se tienen que flexibilizar para meter dentro de otros, desde otro tiempo. Y esto es una cosa que, evidentemente, para agendas de artistas, va muy bien, ¿no? Porque la cantidad de conciertos y funciones que nosotros estamos perdiendo es muy grande, ¿no? Y entonces saber que hay la voluntad de que esto se pueda recuperar en nuestro momento, pues hace que todos estos meses que vamos a estar sin tener ningún tipo de sueldo, pues tengan sentido, ¿no? También es un gran esfuerzo para todo el mundo. Poniéndonos en una circunstancia, en una atmósfera un poco más onírica, ¿cómo te imaginas que puede llegar a ser el día en el que se vuelvan a abrir todos los teatros, la gente inunde otra vez las salas de concierto y se produzca ese reencuentro con el público? ¿Cómo te lo imaginas? Pues evidentemente me lo imagino de una forma físicamente muy placentera, ¿no? O sea, tanto el gusto por poder estar esto cerca de gente que pueda ver y expresar lo que siente con lo que tú haces, pero al mismo tiempo el poder hacer lo que nosotros amamos tanto, ¿no? Que nosotros tenemos un trabajo que no solo lo hacemos para ganarnos la vida, que evidentemente lo hacemos para ganarnos la vida, lo hacemos porque lo hacemos porque nos apasiona, es una vocación, ¿no? Y entonces yo a ratos estoy por aquí en casa y digo, me estoy cantando encima, porque tienes ganas, o sea, de una producción que ibas a hacer 12 funciones, que solo habías podido hacer tres y te quedan 9 allí diciendo, ¡ay! Yo quiero hacer eso. O a mí, para cosas que tengo en el futuro, cosas que tengo muchísimas ganas de hacerlas, lo que me da pena. Evidentemente, yo lo que quiero ahora mismo es que no se muera más gente. Esto es evidente y que la gente se cuide. Esto no hace falta ni nombrarlo. Pero si hay cosas que no se pueden hacer, me va a dar tanta pena porque lo tenía ahí en un rincón de mi corazón y de mi cabeza, diciendo, ya me imaginaba ese proyecto, me imaginaba esas cosas que tengo muchísimas ganas de poder compartir, ¿no? Y Y seguramente se podrán hacer en un futuro cercano, seguramente. No a lo mejor de otra forma, pero se podrán hacer segurísimo. sí, espero que sí, espero que sí. Y si no, uno tiene que también entender que el mundo y la dinámica mundial es mucho más grande que lo tuyo, que tú mismo, ¿no? Y entonces uno tiene que saber entender y dar paso a las cosas que nos conciernen a todas y a todos, y no que el ego no se nos meta por delante de algo que es mucho más importante. Sí que es verdad que tú como artista y como persona eres una persona que siempre está creando, generando cosas nuevas, cosas que hacer. Y sí que es verdad que desde que comenzaste marcaste una identidad de quién era Xavier Sabata muy clara. En todos tus proyectos a nivel personal puedes ver que es algo diferente, ¿no? Por ejemplo, el último que presentaste, el último trabajo discográfico que presentaste del Winterreise, que lo hiciste en La Maestranza en noviembre y que Sí. intentabas ver esas ensoñaciones de un esquizofrénico, ¿no? Entonces, yo digo, ahora que Xavi tiene tiempo y está en casa, ¿qué cosas estás desarrollando? Porque yo me imagino que tiene que ser una explosión creativa a tope. Yo me paro, yo me desenchufo, porque es que si no me estoy haciendo. O sea, hubo un tiempo que Prince le tuvieron que parar los pies porque se hacía la competencia él mismo. Y entonces, si hablamos desde este punto de vista, ¿no? Y entonces yo paré, dije, no puedo, es que no puedo, tengo un archivo aquí de proyectos que tengo en mi cabeza que quiero, es que no, es imposible, o sea, es imposible, no puedo, ahora ni puedo ofrecerlos todos a la vez, ni puedo hablar con mi agente de todos a la vez porque me van a decir, estoy saturado. Y entonces he priorizado y de momento tengo ya en la cabeza, estoy trabajando en 2 discos, uno de los cuales ya tiene muchísima forma y si todo va bien y todo va bien, antes de que se acabe el año va a estar grabado y va a salir el año que viene. Y después tengo también 2 otros proyectos, uno de los cuales es operístico con gira. Estos son los que yo que he visto que vale, estos
ahora podemos trabajar con mi equipo y con toda la gente, podemos trabajar para intentar que estos funcionen los otros. Pero yo lo que hago es trabajar de una forma muy, muy periférica. Mm, O sea, este momento estoy realmente intentando que llegue a lo que yo hago, pero me estoy alimentando de sitios que la gente no se puede imaginar, de visitando museos online, de leyendo poesía, leyendo mucha literatura. He empezado incluso una cosa que no había hecho nunca en mi vida, a escuchar literatura, o sea, a escuchar mm. audiobooks, que yo pensaba que era una cosa que no me interesaría nada y he visto que para cierto tipo de lecturas es muy interesante. Es muy Mm. interesante escucharlo en vez de leerlo, no para un tipo de literatura a lo mejor un poco más profunda, pero para cosas donde la historia te engancha y puedes estar haciendo otra cosa y viendo todo lo de Hitchcock, cosas Mm. de estas, ¿no? Y la verdad es que es un lujo poderlo hacer. O sea, también me he dado cuenta del privilegio en el que estoy en estos momentos, ¿no? Y estoy muy agradecido, evidentemente. También estamos en una semana muy especial porque es la semana donde ha pasado San Jordi, ahora llegamos al día del libro y Bueno, no ha obviamente, pasado Saint Jordi todavía, ¿eh? No ha bueno, pasado. perdón, perdón, Exacto. perdón, No, no. pero cierto es que la literatura y la ópera ya desde sus inicios pues están estrechamente ligadas. Entonces, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Ahora mismo. Ahora mismo, pa, nos has dicho que estás en busca del tiempo perdido. Bueno, o sea, esto es una lectura que estoy haciendo poco a poco, ¿no? Pero si quieres te enseño el libro, te lo voy a enseñar porque sí. Te estoy leyendo este libro. Me acabo de leer. Son libros ya un poco más antiguos, ¿eh? Me acabo de leer este libro, Mm, que os lo recomiendo, que es maravillosísimo, maravilla. y le estoy leyendo este libro, Dos que es un maravillas, sí, libro sí. que es ahora mismo, o sea, aparte de lo otro, y de escuchar Zafón. Mm. Estoy escuchando La sombra del viento. Y estoy apasionado, o sea, es una literatura que a lo mejor yo no le tendría, pero la verdad es que me parece una historia y como está explicada es alucinante, es una muy buena novela. Sí que es verdad que hablabas antes de proyectos discográficos que tenía y una de las industrias que ahora mismo está totalmente en silencio, sobre todo en la sección de la clásica, es la industria discográfica a nivel de música clásica, porque sí cierto es que la música contemporánea, la música moderna, contemporánea, no, perdón, la música moderna, la música pop, se puede llegar a grabar un disco con un iPad en casa, pues dentro de la música clásica hay ciertas limitaciones que no se pueden dar, porque igual reunir a una orquesta no vas a grabar un disco por streaming. ¿Crees que de alguna forma la industria discográfica de la música clásica se actualizará o a partir de esta crisis sabrá gestionarse de otra forma? Esto necesitaríamos 2 días, un debate y una mesa de debate de 25.000 personas para hablar de esto. Es un tema muy apasionante el de qué va a pasar con las grabaciones y la música clásica, ¿no? Es curiosísimo porque continuamos necesitando las grabaciones, o sea, tanto el público las quiere, el público, los usuarios, y yo como músico compro o escucho mucha música, tanto en plataformas digitales como en discos, y veo muchísimos conciertos. Ah, pero no es un negocio rentable. Y esto es así, ¿no? O sea, o es rentable para muy poquísima gente y casi diría que no es rentable, ¿no? Y entonces, pero para mí se ha convertido realmente en un proyecto artístico. O sea, para mí la clave es, yo no voy a hacer ningún disco que no tenga yo la supervisión de todo. O sea, quiero decir, de lo que quiero grabar, con quién quiero grabar, qué look quiero que tenga, ¿no? Qué concepto hay detrás. Porque igualmente no, no hay mercado para eso en abstracto, pero yo sí que me lo tomo como un proyecto artístico, ¿no? Y entonces intento buscarle un concepto, pero ya mucho más allá de algo que sea un personaje, un no sé qué, ¿no? Mi próximo disco es como tiene una temática metamusical donde quiero hacer un homenaje a, que ahora mismo no lo puedo decir, pero me hace muchísima ilusión porque encontré una forma de, de, de sumar en un proyecto artístico lo que implica unir todas las energías para poder hacer una obra como un disco, ¿no?
y yo creo que nunca va a morir, ¿no? Y lo que va a pasar, y lo que a mí me gustaría que pasara, es que encontráramos una forma de producción donde se grabaran muchos discos en vivo, digamos, festivales o instituciones empezaran a darnos un poquitín más de tiempo para trabajar un proyecto, incluso en el sitio, donde Sí. incluso se podía grabar un general de la función y hacer una sesión de patchwork, ¿no? Y entonces sacar discos en vivo, donde se rebajarían muchísimo los costes y tendría un plus, ¿no? Que es ese concierto en vivo en ese festival, en ese auditorio, en ese sitio, ¿no? Y También yo eso creo que en ese... permitiría ver más el proceso, ¿no? Porque si permites grabar cómo se ha ido generando el resultado final, si pones los primeros ensayos, la primera representación, al final te permite ver el proceso de creación de un proyecto. Evidentemente, esto por un lado, y después le das esa semilla de energía del directo que nunca encuentras en una grabación, ¿no? Que en una grabación encuentras o sea, intentas ir a esa perfección, a todos los niveles técnico, de afinación, de color de voz, de todo lo que sea posible, pero muchas veces te dejas por el camino esa frescura, estas cosas que pasan en el directo, estas inflexiones. Y el otro día estaba escuchando en mi primer disco, digamos, como disco profesional, que allá en 2005 con William Christie, que salió con Virgin, que se llama Le Jardin de Bois, que fue un proyecto muy importante para mí, que hicimos una gira por todo el mundo, pues es un disco muy imperfecto. Pero cuando yo escuché lo que hacíamos en los ensambles y pensé, ostras, aquí hay muchísima vida, ¿no? Y es algo que encuentras mucho en falta en muchísimos discos ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, analizando que en este periodo la gente va a estar más acostumbrada a escuchar la música en streaming, es posible que la idea que nos estás comentando sea o sea, se pueda realizar en el sentido de que la gente está ahora más acostumbrada por este confinamiento a atender a un tipo de música que no es la música en directo, sí que lo es, pero a la vez no, quiere decir. Exactamente, lo que pasa es que el streaming se tendría que encontrar una forma que fuera un poco más justa para el intérprete, ¿no? O sea, porque yo también tengo dudas de que sin voluntad de capitalizar lo que nosotros hacemos, que también tengo mis dudas de que todo sea simplemente material gratuito, ¿no? O sea, yo ceder los derechos y todo esto, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero esa cosa de que nos acostumbremos a que todo lo que consumamos online sea gratuito y incluso ya estoy hablando de plataformas digitales, sea tan injusta la relación entre artistas y la cantidad de clics que tiene, a lo mejor nos tendremos que acostumbrar a un consumo un poco más justo de esto, ¿no? ¿Y de qué forma crees que podríamos, o sea, porque en cierto modo esto es una educación tanto de las instituciones como del público, como de muchos factores? ¿De qué forma crees que se puede realizar esto para que al final haya más equidad, haya más equilibrio entre todos? Bueno, pues crear plataformas o que las discográficas tengan plataformas y que tengan, digamos, cierta exclusividad y entonces tú puedes acceder a una serie de plataformas o una serie de grupos de discográficos a través de, digamos, una mensualidad o lo que sea y que esto esté ligado directamente a la discográfica y la discográfica en relación al artista, ¿no? O sea, por ejemplo, que Spotify no tenga tanto ese monopolio de todo, que además sea de clásica, contemporánea, jazz, lo que sea, ¿no? Y entonces esto es muy abusivo, es realmente muy abusivo por los artistas y por las discográficas, porque las discográficas no solo, o sea, las discográficas también lo sufren todo esto, ¿no? Y después yo acabo creyendo que a mí me encantaría que llegara un momento que la gente, cuando comprara una entrada, pudiera acceder al disco físicamente, ¿no? Y entonces, y con ese disco físicamente, tú te lo pudieras descargar digitalmente luego, ¿no? Que la entrada a lo mejor fuera, um, pero claro, hacer un disco no cuesta tanto dinero. O sea, físicamente, ¿no? El plástico, el Claro. CD. Y entonces hacer un formato que con la entrada te regalaran el disco cuando y entonces habría una distribución muchísimo más grande de todo esto, ¿no? O que tuvieras un código para acceder a escucharlo digitalmente. No sé, este no es mi trabajo, Sí, digamos. no, Yo no soy, obviamente, pero el yo no soy artista también tiene que empresario. opinar, el artista también tiene que hablar y Sí, tiene que decir lo que cree que es lo que se debería hacer, porque es parte del proyecto. sí. Ah, a mí me gustaría que eso, ¿no? Que los conciertos en directo
llevaran un poco lo que implica pues, los proyectos discográficos a detrás, ¿no? O sea, como intentar unir un poco más las sinergias. Sí que es verdad que la ópera, o sea, si estábamos hablando de que la sociedad después de este confinamiento, pues es posible que en algunas cuestiones acabe cambiando porque nos hemos sentido muy vulnerables como sociedad, la ópera de por sí ya antaño y a día de hoy sigue siendo un reflejo de la sociedad del momento. ¿De qué forma crees que esta crisis puede afectar directamente a la ópera como género? Pues bueno, evidentemente los momentos de conflicto, o sea, y cuando digo conflicto me refiero a los momentos de incertidumbre, pues son unos grandes momentos creativos, ¿no? Porque de alguna forma te llevan a sacar una serie de dudas, de preguntas, de sacar una especie como de luz, o sea, de esta herida, intentar sacar una luz y que esto se plasme de una forma artística. Estoy seguro que pues que a nivel de libretos y a nivel de compositores de música, incluso para como artista, como material interpretativo, uno puede recoger mucho material en estos momentos, ¿no? A mí me, a mí me ha dado, o sea, este momento, lo que me he dado cuenta estos últimos días es dos cosas, que te ha obligado a frenar, o sea, te ha hecho como un frenazo y te ha puesto en un momento donde am, te ha obligado a escuchar lo que está pasando, lo que está pasando, te ha obligado a estar ahí, a ver una especie como, a abrir una escucha y, y a ser consciente de una cosa que muchas veces no somos, ¿no? Que es porque vamos con el piloto automático, que es la muerte. La muerte se ha convertido en algo muy presente en nuestras vidas diariamente porque van dando números y es una cosa terrible, ¿no? O sea, no podemos... Y esa conciencia de temporalidad, de estar aquí de una forma temporal, me abre muchas preguntas que todavía no puedo contestar, pero sí que de repente me ha abierto una curiosidad, ¿no? Mía de decir, wow, cuando vas con el piloto automático y es como una huida hacia adelante y de repente te das cuenta de que das cosas por sentadas y no lo son, porque ahora mismo no puedes acceder a ellas, ¿no? Te acabas Y no deja de... reconectando más con ti mismo, ¿no? Es también una reconexión, ese- es que todo se pare para que de repente en vez de tener que mirar lo que está pasando fuera, tengas que mirar lo que te está pasando a ti por dentro, porque son tantas cosas en tan poco tiempo. Sí, y lo mejor de todo esto es que de repente ciertas vanidades desaparecen, ¿no? Incluso a nivel interpretativo dices, no sé si quiero hacer eso, porque esto, o este repertorio, porque me parece vacío, ¿no? Quiero hacer una cosa donde yo pueda contar algo que pueda establecer un diálogo un poco más profundo con la sociedad. Para ir concluyendo un poco, si tuvieses que lanzarle a todo el mundo de la música clásica ahora, desde tu casita de Bruselas, un mensaje de esperanza, ¿cuál sería? No, un mensaje de esperanza es todo pasará. Mm. Esto también pasará. Y entonces uno tiene que parar, respirar e intentar ser muy consciente del momento y no hacer una huida hacia adelante, no pretender que no está pasando nada, pero tampoco entrar en pánico, o sea, escuchar un poco el momento e intentar buscar ayuda y aprovechar ese momento, pues sobre todo si aquello que debíamos hacer no lo podemos hacer directamente porque no lo podemos hacer, intentar trabajar periféricamente, ¿no? Cosas que en el fondo están conectadas con eso y que nos harán mejor como intérpretes, como personas y como sociedad al final y al cabo, ¿no? O sea, la misma responsabilidad que nos exigimos al salir a la calle, el distanciamiento social, esta especie de disciplina, exígetela a ti mismo, ¿no? Uh, no hace falta ser tan productivo y ser productivo todo el rato. O sea, uno puede gozar de momentos incluso puede sentir el aburrimiento, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Porque No, no, de claro. ahí, de ahí también nacen cosas muy bonitas, ¿no? Y sobre todo despertar un poco la piel, despertar un poco la piel y Mm. dejar que todo respire, toda la piel respire y en el fondo nos hará mejores, estoy convencido, porque no iremos en piloto automático, venga, A todos uno tope, detrás sí. de otro, a tope todo el rato y ¿Auguras una una vida. explosión de las artes después de esta crisis? Es decir, Mira, la cultura y las artes van a explotar totalmente después de esto.
Pues sí. Porque cuando la gente se ha dado cuenta de que está en su casa y ha tenido que ser creativa y ha tenido que inventarse de, vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cocinar esto y venga cocinitas y vamos a hacer lo otro y me pongo manuales y hago manualidades y hago bricolaje y hago no sé qué, uno se da cuenta de, y esto querrá compartirlo. Y pasarán cosas que a mí me encantaría, que es volver a un amor para por la artesanía, ¿no? Y es una cosa que yo siempre he querido de mi trabajo, ¿no? La artesanía de lo teatral, la artesanía la artesanía de lo vocal, ¿no? O sea, un amor por cuidar las cosas. O sea, a lo mejor no hará falta comprarnos 25 camisetas en estos grandes almacenes a 50 céntimos. A lo mejor me compro dos un poco mejores que las hace esa empresa de la ciudad del lado de donde yo vivo y las cuido y me Sí. duran 5 años, ¿no? O sea, Va a haber una revalorización también del artista como artesano, que es algo que también que se ha perdido, ¿no? exactamente, exactamente. Y a mí esto, a lo mejor la vida te pone algo delante que tú no querías aprender y te dice, no querías aprenderla, pues toma, aquí la tienes, la tendrás que aprender, te guste o no te guste, ¿no? Y a veces estas cosas a mí me impresionan, pero me fascinan a la vez. Y para eso también, o sea, el público tendrá, es un cambio de concepto y de entendimiento en todos los sentidos, porque el público también empezará a ver la cultura, a ver el arte de otra forma e intentar entenderla y comprenderla muchas veces no desde lo que hay fuera, sino desde lo que esto me produce desde dentro, ¿no? Exactamente. A lo mejor lo vamos a valorar mucho más. O sea, la gente se va a comprar abonos y los va a cuidar como aquel quien está cuidando una colección de discos, una colección de libros o lo que sea, ¿no? Y esto a mí me produce mucho más placer, ¿no? O sea, el consumo consciente, ¿no? Una cuestión pero culturalmente hablando también, ¿no? Voy a ir a un concierto, me voy a leer lo que dice el libreto, me voy a estudiar, voy a intentar y voy a ser curioso para escuchar qué tiene que contarme ese director, esa orquesta, ese intérprete. Pues muchísimas gracias, Xavi, de verdad, por estas palabras. Yo creo que nos quedamos con esa reflexión de que al final volvamos a tener ese concepto del arte como algo artesano, como algo con lo que conectas, pero no conectas desde fuera, sino conectas desde dentro, desde el yo. Y de verdad, un placer hablar contigo, un lujo. Gracias a todos los que nos habéis estado acompañando esta tarde. No sé, Xavi, si quieres decir algo más para que No, no, terminemos no, este yo directo. he hablado mucho. Un beso a todos. Estoy muy contento de haber compartido este rato con todos vosotros y espero veros a todos bien pronto y poderos abrazar también. Deciros, chicos, también que bueno, que la música confinada sigue esta semana y que nos vemos este jueves en el encuentro entre Gustavo Jimeno y Pablo Rodríguez. Y el sábado tendremos a Pablo Eras Casado con Juan Lucas, todos estos a las 7. Así que nada, que la música siga, que nos veamos muy pronto todos en los conciertos y podamos volver a disfrutar de la música, que es lo importante. Y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, chao.